si nosotros hemos ya superado nuestro cáncer con metástasis, que eran las pandillas, ahora solo queda recuperarnos y ser la persona que siempre quisimos ser, que nunca pudimos porque lastimosamente estuvimos importando violencia, escuchando las recetas del exterior, desangrándonos entre nosotros, y tenemos los 12 años de la guerra civil, más los 30 años posteriores, más los 10 años de la guerra civil anteriores, donde empezó realmente la guerra. Son 50 años de sufrimiento y de derramamiento de sangre que acabaron hace poco. Y entonces creo que El Salvador, después de medio siglo de sufrir, ahora es nuestro tiempo de salir adelante. Muchas gracias. Finalizamos la conferencia de prensa con la pregunta de la periodista argentina de La Nación. Presidente, soy Julieta Nassau del diario La Nación de Argentina. En el último tiempo, tanto el presidente Javier Milei como ministros de su gobierno han elogiado su modelo de seguridad como su reforma electoral. Le quería preguntar en ese sentido si usted cree que el modelo de El Salvador se puede replicar en la Argentina, y también saber cuál es su vínculo actual con Milei y si hay en curso algún tipo de colaboración o asesoramiento en cuanto a medidas de seguridad. Bueno, en primer lugar un saludo al pueblo argentino. Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro, así como le decía yo al reportero de la BBC, que El Salvador no es el Reino Unido, pues lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es Argentina, y que hay diferencias entre los problemas de Argentina y los problemas de El Salvador. Incluso el problema de seguridad argentina que existe no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador, y por ende las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en Argentina, pero de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro. Como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también. Ahora, hay similitudes, sobre todo el hecho que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, hay similitudes entre cómo se forman los fenómenos delincuenciales, en los que se forman generalmente producto de la pobreza, y hay bastantes similitudes en las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario, en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor. En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él. Fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo lo hablé para felicitarlo por su triunfo, y pues nos quedamos hablando un montón de tiempo, y me dio un panorama de Argentina muy difícil. Él no había asumido todavía como presidente, era presidente electo. Me dio un panorama de Argentina muy difícil, y sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas, en el tema de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro enfrentarlo, de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo. Yo en lo personal sé que es un problema del tamaño, amén de las diferencias entre la economía y la seguridad, pero de ese tamaño en el tema económico. Y pues le deseo lo mejor, y si podemos colaborar en algo, somos un país muy pequeño para colaborar económicamente con Argentina, pero si podemos colaborar en lo que sea, en el tema de seguridad, con cooperación, etcétera, estamos a la orden. Presidente, hay varias preguntas. Tenemos al periodista de Brasil en estos momentos. Okay. Buenas tardes, presidente. Solo vamos a hacer más preguntas, pero solo quiero decir, porque los salvadoreños tienen 40 minutos para ir a votar y muchos estarán viendo esto y tal vez no van a ir a votar por ver esta transmisión. Así que, por favor, vayan todos a votar. Esto va a quedar colgado en mi Facebook y cuando regresen lo pueden ver, los que lo quieran ver, los que no lo quieran ver, pues se ahorran el dolor de cabeza.
pero vamos todos a votar, que es importante que todos participemos y que todos tenemos todo el tiempo. En 40 minutos usted entra al centro de votación y si ya está dentro, tienen que dejarlo votar. Recuerde que puede votar con DUI vencido. Recuerde que el transporte público, todas las rutas de buses son gratis. Recuerde que hay total seguridad y recuerde que los centros de votación están cerca de su casa porque hay voto residencial. Y que si entra al centro de votación, tiene que votar, así pase la hora, pero si está en la cola, lo tienen que dejar votar. Así que todos vayamos a votar, por favor. Presidente, mucho gusto hablar con usted. Gracias. Mi nombre es Renato, yo soy de Brasil, Radio Joven Pan y de la revista Valete. La pregunta es cómo usted ve el impacto de sus políticas de seguridad alrededor del mundo. En Brasil nosotros tenemos muchos problemas con la cuestión de la seguridad y si usted ya ha hablado con el gobierno brasileño, si pretende visitar Brasil, si tiene algún tipo de contacto, porque nosotros queremos influenciar la política brasileña con las ideas de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me he mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, del abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Hay gente que dice, pero El Salvador es pequeño y por lo tanto El Salvador se puede arreglar, pero en un país grande no se puede arreglar. Bueno, así me decían a mí cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y corrí para alcalde de la capital, decían, pero Nuevo Cuscatlán es pequeño y San Salvador es una ciudad grande, es la capital, no va a poder manejar la capital. Y cuando fuimos a la capital y hicimos un buen trabajo en la capital, la gente decía, bueno, pero una cosa es ser alcalde y otra cosa es ser presidente. Los problemas de un presidente son diferentes a los de un alcalde. Bueno, aquí estamos, solucionando el problema más grande del país y ahora en camino a solucionar los demás. Entonces, yo lo que le digo a cualquier persona que diga, no, es que no se pueden solucionar los problemas porque son muy grandes o porque son muy difíciles, imagínense lo difícil que es tener el país más pequeño de Latinoamérica, por ende el país con menos recursos territoriales, con pocos recursos económicos, con ejército pequeño, con una policía pequeña, y tener el récord, no de Centroamérica, ni de Latinoamérica, ni del hemisferio occidental, tener el récord del país más peligroso de todo el mundo. Es un problema grande con pocos recursos para solucionarlo, y lo solucionamos, y rápido, y de una manera limpia, sin costo grande para los salvadoreños, y con aprobación del pueblo, porque eso sería otra cosa. Yo pudiera decir de todo, pero si la gente en la calle dijera, no nos gusta lo que ese presidente está haciendo, pues entonces tal vez yo estoy equivocado. Pero si nosotros decimos eso y la gente está contenta, pues es una validación. Entonces yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importen los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo pueda solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia.
Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo, demos, kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy en unas horas vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la Asamblea Legislativa. Ellos pueden decidir en una Asamblea Legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle, no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una Asamblea Legislativa con una configuración todavía más. Si el demos con su kratos dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, porque está más que demostrado que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas, y luego, después de eso, pasaron 30 años desangrando el país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército, y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso, además de que está judicializado y que el exministro de Defensa está preso por haber prestado los polígonos de tiro a los pandilleros para enseñarles a dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Porque no les enseñaba a pegarles en las patas, les enseñaba a pegar en la cabeza y en el corazón. Se entrenó a matar, se les dio armas, se les dio dinero, se les dio legitimidad. Aquí viene el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos para los medios que no son de América. Vino el secretario general de la OEA a abrazarse con los pandilleros, a decirles que ellos tenían que tener legitimidad y a darles la posibilidad de convertirse en partido político. Entonces, esa es la democracia. Democracia. Pero eso no tiene nada de democracia, eso es lo que a ustedes le han puesto democracia, que lo único que tiene es que no es democracia. Es el sufrimiento del pueblo a través de las élites. Nosotros estamos sustituyendo, eliminando ese sistema por la democracia real, que al fin tiene El Salvador, que es que el pueblo salvadoreño puede decidir su futuro en total libertad y tranquilidad. Y con la seguridad de que no te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara, ni va a venir un policía y te la va a quitar, porque aquí, como pueden ver todos los periodistas son libres de grabar, de preguntar, de ir a donde quieran. Es más, dicen, uy, la cárcel es de Bukele, pero son los únicos periodistas que entran a las cárceles de Bukele, porque en otros países no permiten entrar a las cárceles, y a los que permiten entrar a las cárceles, de repente, cualquier país de Latinoamérica, ¿cuántos periodistas muertos, cuántos periodistas presos? En El Salvador, ninguno, ningún periodista muerto, ningún periodista preso, ustedes andan totalmente con total libertad. No sé, es como que ustedes no quisieran creerle a sus ojos y quisieran creerle a lo que viene de Europa. En una oficina alguien escribe una cosa, en el ordenador, como le llaman ustedes, se las envían al celular, ¡pum! El Salvador es dictadura, la gente está oprimida, los periodistas no pueden hacer su trabajo. Sí, señor. Pero usted ve que no es dictadura, que la gente está votando en democracia, ve que la gente no está oprimida, le pregunta al pueblo, no, yo no estoy oprimido, estoy feliz. Voy a ir a preguntar a otro lado, va a preguntar a otro lado, va a una comunidad, estamos felices. Ve las elecciones libres, el presidente gana con un montón de votos, la gente elige una mayoría inédita en la historia de la democracia moderna. No, pero aquí dice que es dictadura.
y que los periodistas no podemos trabajar, pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces tú le preguntas a tus compañeros, ¿ustedes pueden trabajar? Sí, todos podemos trabajar, pero aquí dice que no podemos trabajar. Voy a escribir que el periodismo está acechado en El Salvador y que no puede trabajar. Yo de verdad no sé quién les metió en la cabeza cosas que ustedes con sus propios ojos, es decir, si tienen un respeto por su profesión, vean con sus propios ojos, agarren esos micrófonos, esas grabadoras, esas libretas, vayan donde la población, pregúntenle, apunten la respuesta, consignen eso en el periódico, peleen en la mesa editorial que se lo publiquen y que sea la realidad de lo que ustedes vieron en El Salvador. Pero vienen a El Salvador, toman la fotografía, en un caso yo estaba haciéndole así, que había alto, bajo, me toman la foto así y me ponen como que soy Hitler. Es decir, yo lo que digo es, ¿cuándo va a regresar la dignidad del periodismo, por Dios? Yo he admirado el periodismo hace 20 años. Gracias a Dios no me dediqué a eso, porque es increíble cómo les han destruido la independencia mental. No pueden ver la realidad que tienen en los ojos. Aquí están en El Salvador, en total libertad. Caminan por la calle en libertad, le preguntan a la gente en libertad y van a consignar en su periódico, estoy seguro, que El Salvador vive en una dictadura, que no hay democracia y que el periodismo es perseguido. No sé qué decirte. Sí. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Berberana. Periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente a colación sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman Lo País, y en Lo País, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulando estos medios de comunicación, que le dirigen a usted un ataque continuo y que incluso hemos visto esta mañana los diarios en España como decían que iba a instaurar un partido único y sin embargo todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche, tengo que decir, andando sola por el San Salvador para corroborar como periodista que es cierto esos datos que matan el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan en esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? Es bueno, cierto. ya ven. Claro. Es que ellos, es difícil aceptar que te han lavado el cerebro. Y les haya doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Hay una razón que veo yo nada más. El Salvador no es un país grande, no es un país rico, no es un país con grandes recursos naturales. Tenemos un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes. Y entonces, ¿cuál pudiera ser el interés? Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países. Y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales. Hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía. Hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo. O aguantar.
o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie daba un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces el problema de El Salvador no es el país en sí. El problema de El Salvador es el poder del ejemplo. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común y si se rechazan todas estas ideologías que no tienen ningún sentido, entonces se les cae su narrativa y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo debe de doler mucho y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones y que sus poblaciones ahorita mismo en España están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías. Continuamos con la pregunta de la televisión pública japonesa. Hi, NHK from Japan. I would like to ask, do you think the concentration of power to the leaders is inevitable in Central American countries, which has experienced so much of the political turmoil and violence? I would like to know what you think about it. Sorry, can you explain can you rephrase the question, please? So do you think, more concentration of power to the leaders is inevitable, which kind of, gets the criticism from the Western countries as well? Yes. But do you think that it's inevitable? Yeah, I don't know what's the solution in other countries, but I do know that common sense solutions bring solutions. So we have here we have applied common sense solutions. That meant giving more power to the leader. I don't know. It might mean in giving more power to the police in a certain exception time for a certain exceptional task. But at the end, I do think that a well-established democratic state is better for the long-term health of our countries. So I defined. The time frame has to be within the scope of solving the problem. And so in those cases, I think that yes, you might give some extra powers. We have seen that we saw that in excess in the pandemic, for example. So we have seen liberal Western democracies giving more power to the leaders in order to, according to their opinion, apply the necessary pressure to solve an urgent problem in a specific time frame. Damas y caballeros, Bueno, damos muchas por gracias. finalizado. Ya les di mucho. Finalizamos las Pero solo una intervenciones. cosa más. Sí, me tengo que ir porque van a cerrar las urnas.